Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bien, comenzamos un nuevo proceso, un nuevo periodo, ¿sí? Las notas todavía no están colgadas porque no termino de calificar en cuanto al lenguaje se refiere, ¿no? Que es la materia que tomamos con ustedes. Bien, vamos a continuar. Mientras tanto, yo creo que para mañana o pasado mañana ya tenemos listas las notas. No hay de qué preocuparse. Em, quiero comenzar indicándoles que va a haber un trabajito que vamos a realizar y, y lo primero que van a hacer ustedes para eso es ver una película que yo les voy a indicar, ¿no? Pero conforme vayamos viendo nuestro estudio, ahí nos vamos a ir dando cuenta qué es lo que vamos a hacer. Bien. Veamos entonces, vamos a compartir. Bien, nuevo tema que vamos a ver en estas dos clases, el día de hoy, el día de mañana, sí, es la técnicas de organización de ideas. Son técnicas. ¿Por qué se les explica o se les enseña todo esto? Tal vez ustedes en su momento pueden decir, bueno, esto lo conocemos, esto lo sabemos y esto ya lo podemos tratar. Pero definitivamente no es el hecho de que ya lo conocen o no, es el hecho de que no se lo aplica. Entonces, un poquito lo que queremos nosotros o lo que yo intento hacer, aparte de solo dar materia, de solo estar molestándole con trabajo, solo estar molestando con deberes, es que ustedes tengan la oportunidad de que puedan aplicar todo esto en un futuro. Asimismo, por ejemplo, ya para lo que son técnicas de estudio, de análisis, en cuanto a artículos científicos, a ensayos, a proyectos, a tesis de grado, eso debe estar muy claro con ustedes en estos tiempos. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar muchísimo a lo largo de toda su carrera estudiantil. Y más aún si es que usted sigue una maestría en tecnología de mecatrónica, va a encontrarse con que los docentes por lo general les van a enviar a hacer resúmenes de libros, les van a enviar, les van a indicar que hagan ensayos, que hagan artículos científicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces, mi interés es que ustedes estudien, analicen, eh, tengan este conocimiento, puedan aplicarlo a sus estudios a partir de este nivel, a partir del siguiente nivel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, vamos a comenzar con las técnicas de organización de ideas y espero pues que pongan mucha atención porque voy a estar haciendo preguntas y voy a estar haciendo participar a todos los estudiantes aquí presentes. Entonces, comencemos. Organización de ideas. Vamos un poquito a ver cuáles son los objetivos de la organización de ideas. ¿Sí? Los objetivos son definir qué es preescritura, lo primerito, ¿no? Definir qué es preescritura. ¿Alguien me puede decir qué es preescritura? ¿Alguien puede comunicarme o decirnos a nosotros qué entiende por preescritura? A ver, Vinicio Cedeño. Cedeño, ¿qué pasó? No puedes escribir, no puedes leer, no puedes... micrófono, ya. Les voy a pedir que por favor, si es que no tiene micrófono, salgan, pues a ingresar para que puedan acceder al micrófono. Y si no tienen micrófono, pues tienen que tratar de comprar su nito ya, porque en los subsiguientes, en los subsiguientes vamos a necesitar, porque tenemos que hacer presentaciones, ¿no? A ver, otra persona entonces, ¿quién me puede decir qué es preescritura? ¿Qué cree que es preescritura? Vamos a ver. Flores, señor Flores. Sería
Algo ya preparado. Algo ya preparado. No, 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 no. A ver, John Chávez. No es como un borrador antes de pasarlo como a limpio. Un borrador de la Exactamente. escritura que ya tenías. Muy bien, John, muy bien. Es un borrador, ¿sí? La preescritura es algo que nosotros vamos a preparar, no es no que está preparado. Vamos a preparar para poder hacer un escrito. Entonces empezamos a preescribir dándonos, dando ciertas pautas o tomando en cuenta ciertas situaciones en la cual debemos nosotros basar nuestra escritura, ¿no? Entonces vamos a definir qué es preescritura. Cambiamos de color. ¿Sí? Segundo punto, conocer técnicas para la lluvia de ideas. ¿Sí? Todos conocemos qué son las lluvias de ideas. Tercer punto, establecer los pasos para la organización de ideas. Y cuarto punto, entender cómo crear un bosquejo luego de la organización de ideas. Para este punto yo les voy a pedir, por favor, en el YouTube, ustedes van a encontrar una película, ¿sí? Una película que se llama La estrategia del caracol, ¿sí? Para estos días, para estos días, quiero que por favor vean la película completa. Es una película colombiana, ¿sí? Es una película colombiana que, bueno, ustedes ya van a ver de qué habla, ¿sí? Ustedes van a ver de qué habla. Sin embargo, es muy buena, es excelente esa película. Y es escrita por Sergio Cabrera, que es un guionista colombiano, ¿no? Es muy buena la película y nos da muchas enseñanzas administrativas, enseñanzas de vida, etcétera. Entonces, es muy importante y vamos a ver qué vamos a hacer con esta película, ¿no? ¿Qué dice ahí? Aquí dice, en YouTube, una película que se llama La Estrategia del Caracol. ¿Sí? La Estrategia del Caracol. Así se llama la película, ¿no? Ustedes, por favor, en el YouTube pueden descargarla y pueden verla, por favor. Este es el deber que ustedes van a hacer para esta semana. Van a ver la película La Estrategia del Caracol, ¿sí? Y la próxima semana la vamos a conversar un poco y la próxima semana yo les estaré enviando el trabajo que van a hacer con esta película. Sin embargo, ya deben haberla visto hasta la próxima semana. Así que por favor, vean la película La Estrategia del Caracol. Es escrita por Sergio Cabrera, ¿no? Por Sergio Cabrera. Listo. Entonces, ahí está el primer deber de este parcial, ¿no? Ver la película La Estrategia del Caracol. Sigamos. Veamos qué es la organización de ideas. La organización de ideas es el método por el cual primero reflexionamos y luego estructuramos. Entonces, organizar significa reflexionar y estructurar. Y estructuramos nuestro texto, ¿sí? Reflexionamos nuestras ideas y estructuramos nuestro texto. Eso es una organización de ideas, reflexionar y estructurar. La reflexión se llama también preescritura. ¿Estamos? Entonces, si yo le pregunto en una prueba, ¿cómo se le llama la preescritura o cómo se le llama la reflexión? Ya saben cómo se les llama, ¿no? Establece el objetivo, la audiencia, la idea central y la organización.
Entonces, la preescritura se basa en ¿qué? En objetivos. Se basa también en una audiencia, o sea, alguien que va a leer sus escritos o a escuchar lo que ustedes tengan que decir. También se basa en una idea principal y se basa también en la organización. Organización. Listo. Entonces la preescritura establece los objetivos, la audiencia, la idea principal y la organización. En cambio, la organización consta de 3 pasos, que es, primero, la documentación, segundo, la selección de ideas y tercero, el bosquejo, ¿sí? Esta organización que habla la preescritura es la que se divide en documentación, o sea, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Selección de ideas y elaboración de un bosquejo. ¿Por qué debemos organizar nuestras ideas? Así como un arquitecto necesita hacer un plano para construir un edificio, los escritores necesitamos la preescritura y la organización de ideas para establecer la base para construir un texto académico. Entonces, los escritores, ¿qué necesitamos? Necesitamos de 2 cosas. Todo escritor de textos, ser literario o sean académicos, necesitamos de 2 cosas. La primera, la preescritura y la segunda, la organización de ideas. ¿Sí? Así como es el arquitecto que necesita su plano para la construcción del edificio, nosotros como escritores necesitamos la preescritura y organización de ideas para construir o establecer las bases de nuestro texto académico. Entonces veamos qué es la preescritura. Las preguntas que nos debemos hacer y responder durante la preescritura. Vamos a ver cuáles son las preguntas y en qué nos basamos, ¿sí? En qué nos basamos para responder a la preescritura. Primero, ¿qué es la preescritura? Entonces, la preescritura como término es el proceso de reflexión previo a la escritura. Proceso de reflexión previo a la escritura. Antes de escribir, nosotros debemos reflexionar en lo que vamos a escribir, ¿sí? Esto está dentro de un manual de práctica, un manual que se llama Prácticas de Escritura Académica, ¿sí? Tomo 16, ¿no? De ahí se sacó esta información. ¿Qué más? Dice, cuando no hay planificación de un texto, el resultado suele ser texto desorganizado. Entonces, el problema de no hacer una preescritura, ¿sí? Es que el resultado es un texto desorganizado. Por eso, en muchas ocasiones, cuando usted escribe algo que sea largo y que necesite tener un, ¿cómo le explico? Una coherencia, no la tiene. Incluso cuando hablamos o disertamos, a veces no tenemos coherencia para poder hablar, para poder disertar, para poder hilar ideas y para poder estar engranados en algo juntos. O sea, que todos podamos entender y a veces eh, nos vamos por otros lados, ¿no? Por otras cosas. Entonces, cuando no hay planificación del texto, ¿qué pasa? El texto es desorganizado. Definitivamente tenemos un texto desorganizado en que las ideas se exponen en el orden que llegan a la mente del autor. Y lógico, ¿no? Cuando nosotros tenemos algo, vemos, por ejemplo, una película, vemos cualquier cosa, las ideas nos llegan y nosotros hablamos, pero no tenemos una organización. Y debemos tener una organización lógica para poder llegar hasta la mente y el corazón de las personas, ¿sí?
un escritor que no está adaptado, un escrito, perdón, que no está adaptado a las expectativas del lector. Entonces, cuando no hay planificación, primero, ¿qué pasa? ¿Sí? Tenemos un texto Desorganizado. desorganizado, ¿no es cierto? Desorganizado. Segundo, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Ideas sueltas, ¿sí? Las ideas sueltas, o sea, ideas que no tienen ni pies ni cabeza y que llegan como, así como llegaron a la mente del autor, así mismo fueron plasmadas, ¿no es cierto? Y tercero, no cumple expectativas, ¿sí? Expectativas, más que todo, expectativas, más que todo del lector, ¿no es cierto? Más que todo del lector. Entonces, tres cosas cuando no hay una planificación del texto o no hay una preescritura que se llama. Es un texto desorganizado, las ideas son sueltas y llegan conforme el escritor se acuerda. Y tercero, no cumple expectativas del lector. Imagínense en una gran novela como, qué sé yo, Guasipungo, otra novela, El Principito, que la hayan escrito así como les daba la gana y como venía, nunca hubiera sido novelas de trascendencia como han sido este tipo de novelas, ¿no? Igual los textos científicos, si no tienen, más aún los textos científicos, los cuales son realmente muy importantes que tengan una hilación de ideas y que tengan una forma de ser escritas a punto de que el lector pueda tener ese deseo por leer ese escrito que es abstracto. ¿Estamos? Entonces, muy importante, ¿no? La preescritura. Cuando no hay planificación, tres cosas suceden. Textos desorganizados, ideas sueltas y no cumplen expectativas. Entonces, la preescritura tiene la función de aclarar las ideas antes de comenzar a organizarlas. Entonces, miren, contrapuesto a cuando no hay planificación, en donde dice que hay ideas sueltas, aquí dice aclara las ideas antes de comenzar a organizarlas. Entonces, lo primero que hace la escritura es aclarar, la preescritura, perdón, es aclarar las ideas antes de comenzar a organizarlas. Segundo punto, cuando nos lanzamos a escribir antes de pasar por este proceso, nuestros textos tienden a estar llenos de información que no están estrictamente relacionadas con la idea principal o la idea central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas cosas que no vienen al caso para escribir, sin embargo, lo hacemos y eso es lo que se llama escritura basura. O sea, cuando escribimos cosas que no tienen sentido o cosas que tal vez puedan tener sentido, pero que no vienen al caso escribirlas, o cosas que redunden, ¿sí? Que redunden una y otra y otra y otra vez, hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no? Antes de comenzar a plasmar nuestras ideas, hay que plantearse una serie de preguntas que guíen nuestro proceso de organización y vamos a ver cuáles son estas preguntas, ¿sí? Entonces, el tercer punto es hacerse unas ciertas preguntas. Vamos a ver. Para la preescritura, las preguntas guías. Primero, para el objetivo del texto. La preescritura para el objetivo del texto. ¿Qué es lo que queremos comunicar a través del texto? ¿Sí? Y la segunda pregunta, ¿cuál es el impacto que queremos provocar? Entonces, vamos a ver qué es lo que queremos comunicar a través del texto. ¿Se acuerdan que hablábamos de de un texto científico, ¿no? Y bueno, con ustedes no era, pero hablábamos en otra carrera, hablábamos sobre el impacto ambiental que causan las lluvias en los sifones de agua de la ciudad, ¿no? Y yo decía una hipótesis, decía que las aguas de lluvia tapan las alcantarillas y a veces se forman esos pantanos, esas lagunas de agua en plenas calles, ¿no? Entonces empezamos a debatir sobre eso y me decían algunos estudiantes que no son las aguas lluvias, que es
toda la basura acumulada de las aguas lluvias que llegan hasta las alcantarillas y se taponan. Otros me decían, en cambio, que pueden ser la tubería, que es muy pequeña y que en su tiempo funcionó para una ciudad que antes era un pueblo, pero ahora se está convirtiendo en una ciudad pujante que va creciendo día a día y obviamente esas alcantarillas y ese sistema de drenaje de aguas está realmente colapsando porque es muy pequeño, ¿sí? Miren lo que es. Entonces, debemos ver qué es lo que queremos comunicar a través del texto, a través de la investigación que nosotros queremos hacer, qué es lo que queremos comunicar. Sí, hay alcantarillas y hay veces que se forman lagunas y pozos en medio de las calles cuando llueve mucho. ¿Por qué se da? ¿Y cuál es el impacto que queremos provocar? Queremos provocar conciencia en las personas que botan basura, conciencia en las personas que dejan que toda su basura se vaya a la alcantarilla sin darse cuenta de que cualquier tipo de basura que boten es causante también de este problema tan grande que ahora, hoy por hoy, esta ciudad tiene, ¿sí? En cuanto a la audiencia, ¿no? ¿Quiénes leerán nuestro texto? ¿Quiénes van a leer el texto que nosotros estamos, estamos hablando? ¿Quiénes creen que será que va a leer? A ver, alguien que me diga, quién piensa, cuáles son las personas que, ya se dejó de compartir, perdón. ¿Cuáles son las personas que leerán este texto, ¿no? Vamos a ver. Elkin Almeida, ¿está por ahí? Sí, sí, dígame. En base a lo que estamos conversando acerca de ese tema de investigación, de las alcantarillas, de las aguas, lluvias, etcétera, ¿quién cree que leerá ese texto? O sea, ¿o a quién irá dirigido ese texto? Digamos que es un texto que usted lo está haciendo, es una investigación que usted está haciendo. ¿A quién cree que iría ese texto? Ya, digamos que yo me metería en el papel de un entrevistador, que eso sería lo primero. Ya. Y lo primero que sería, digamos, es tomar, digamos así, varias opiniones de las personas que viven en la ciudad o serían en el pueblo. Y detalladamente con la información que recibo, eso más que todo se publica en diferentes tipos de canales informáticos y eso. Y eso más que todo va dirigido a la persona que es el de, como se podría decir, la cabecilla del pueblo o la ciudad. Muy genérico. ¿Alguien que le ayuda, compañero? A ver. Elvis Cisneros. A ver, alguien levantó la mano. ¿Quién fue que levantó la mano? Yo dije, A ver. bueno, bueno, en el ejemplo que usted está diciendo sobre eso de las lluvias, que se tapan las alcantarillas, especialmente va dirigida para las personas que son de la ciudad, que tomen conciencia de lo que están causando. Ok. Usted dice a toda la ciudad en general, pero hay gente que es ignorante Personas adultas. en el tema. A ver, dígame. Bueno, Personas adultas va dirigido el ¿A qué- texto que... ¿Quiénes leerán nuestro texto? O sea, si nosotros estamos haciendo una investigación acerca de las aguas lluvias y de cómo taponan las alcantarillas, ¿quiénes podrán ser las personas que lean este texto? Un compañero me dice la ciudad en general, pero yo veo, por ejemplo, que no es así porque hay gente que es ignorante en el tema y es gente que tiene una baja cultura. Entonces, a ellos no puede ir un texto científico escrito. Entonces, vamos, Personas jóvenes. personas Personas jóvenes. jóvenes que ya sepan que botar basura y todo eso causa un daño a la ciudad y así. Hablamos entonces de estudiantes, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, muy bien. Lady. Pues las personas que leerían eso serían las que están interesadas en el tema de mantener buen ambiente en el lugar. Las autoridades tendrían que dar paso ahí y ayudar, como se dice, escuchar el pedido de uno y comprender el motivo que escribimos ese texto. Correcto, muchas gracias.
Aquí Vinicio Cedeño dice, Josué Córdoba dice las autoridades, Vinicio Cedeño dice los ambientalistas, perfecto, autoridades, muy bien. Otro por ahí, Vinicio Cedeño dice ambientalistas, muy bien, ¿sí? Correcto. Si se dan cuenta, entonces son ya 4 tipos de personas que van a leer nuestro texto. Estudiantes de institutos o de universidades o de colegios, alguien que tenga interés ecológico, alguien que sea autoridad y alguien que sea ambientalista, ¿sí? Una persona que le guste cuidar del medio ambiente. Perfecto. Son 4 tipos de personas que serían los posibles lectores de nuestro texto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de audiencia tendríamos? Una audiencia académica y audiencias profesionales, ¿no? No puede ser menos, ¿verdad? Puede ser una audiencia de autoridad también, ¿sí? Que no necesariamente una autoridad puede ser un profesional, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias a todos por sus aportes. La idea central. ¿Qué nos dice la idea central? Preguntas para la idea central. Entonces, dice, ¿qué queremos escribir, defender o argumentar? Entonces, ahí vemos lo que podemos decir, ¿no? ¿Sí? ¿Qué queremos describir? ¿Qué queremos defender? ¿Qué queremos argumentar? Queremos defender el medio ambiente. Queremos describir cómo se tapan las alcantarillas. ¿Por qué se tapan las alcantarillas? ¿Qué vamos a argumentar? La suciedad que entra, la tubería mal hecha, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es el tema, entonces dice que la idea central es el tema de nuestro ensayo, ¿no? Y se plantea en la oración tesis. ¿Cuál es la oración tesis? La oración tesis es aquella que, que contiene la idea principal, ¿no? La idea principal es la oración tesis, la principal oración que tenga nuestro estudio, ¿sí? Ojo, oración tesis es la oración principal de un estudio, de un ensayo, de una tesis, de una monografía, lo que sea. ¿Sí? Según la organización o para la organización, ¿qué tenemos como preguntas guías? ¿Cómo organizamos las ideas de manera coherente? Nuestra primera pregunta. Las ideas pueden ir de un elemento general a un elemento específico, ¿sí? Las ideas pueden ir de un elemento general a un elemento específico. Esto se llama deducción, ¿sí? Deducción. Es algo deductivo, de lo general a lo específico, o sea, de lo más grande y de lo que podemos ver en grande se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Y esto se le llama también tipo embudo, ¿sí? Porque lleva esta forma, ¿no? ¿Sí? De lo general o más grande va siempre a lo más específico. Expresa causa-efecto, y esto cuando, por ejemplo, nosotros escribimos un texto científico de carácter social, como lo que estamos viendo nosotros el día de hoy, ¿sí? Hablamos de exponer o expresar algo que tiene una causa, ¿sí? Una causa, y esto se llama árbol de problemas, ¿sí? El árbol de problemas tiene comienza con una causa y le sigue un efecto. Y a este efecto le sigue otra causa. Y esta causa se da por otro efecto. Y este efecto, sí, y se va así armando un árbol de causa-efecto que se llama, ¿no? O un árbol de espina de pescado también, que se llama de Kaoru Ishikawa. ¿Sí? Y por último, describir circunstancias, ¿no? Entonces, en este punto las ideas pueden hacer 3 cosas. Pueden ir de lo general a lo específico, expresar causa-efecto y describir circunstancias, ¿sí? Pero la pregunta base o la pregunta guía es cómo organizamos las ideas de manera coherente, desde lo general hasta lo específico, cosa que se hace por lo general en una tesis. Expresar causa-efecto cuando se habla de una tesis de tipo social. Y describir circunstancias, ¿sí? Es en todo momento que debemos hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver los pasos para la organización de ideas.
Entonces, el primer paso para la organización de ideas es la documentación. Entonces, para ello, ¿qué debemos hacer? Debemos primeramente reunir toda la información interesante, general y específica sobre un tema, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer cuando yo voy a estudiar o voy a analizar algo, cojo y reúno toda la información general y específica sobre un tema. Segundo, relaciono la información entre sí, o sea, toda la información que yo tengo la voy a relacionar y voy a ver cómo se puede complementar. Tercero, valoro o valido toda esta información. O sea, no, va a haber información que no la voy a necesitar. Esta información que no la voy a necesitar, la voy a desechar. Entonces, para eso yo tengo que valorar o tengo que validar la información que estoy receptando, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para la documentación? Reunir la información, relacionar esta información y validar toda esta información, ¿no? Dice que este paso es importante para la producción de ideas. ¿Cuál paso? El validar, ¿sí? El validar es importante. El validar es importante para la producción de ideas. Claro, es que cuando tú validas un texto y dices, esto me parece que está correcto, estás validando y estás produciendo una idea en ese momento, ¿sí? Para poder poner en tu trabajo. La documentación e investigación agilizan la producción de ideas, ¿sí? O sea, todo lo que es documentación y todo lo que nosotros investiguemos nos permitirá tener una mayor producción de ideas. Mientras no hagamos este paso de documentar e investigar, no vamos a tener ideas por más que sepamos y tengamos conocimiento de lo que vamos a hablar. Durante o luego de la documentación debemos intentar visualizar estas ideas de manera concreta. O sea, durante la documentación que yo estoy haciendo o posterior a la documentación que estoy haciendo, vamos a visualizar estas ideas de manera clara y de manera concisa, o sea, de manera concreta, ¿sí? Porque si vemos nosotros vagamente, ¿sí? Eso se llama vaguedad. O sea, cuando vemos una idea con vaguedad, vamos a tener problemas después porque nuestra historia o nuestro trabajo va a tener vaguedades, o sea, cosas triviales, cosas de doble sentido tal vez que no nos van a permitir llegar a una conclusión muy fácilmente, ¿sí? Esto se llaman vaguedades. Entonces, tratemos de evitar eso, ¿no? Veamos la lluvia de ideas, ¿sí? La lluvia de ideas, estas son técnicas de escritura, ¿no? La lluvia de ideas consiste en anotar todas las ideas que vienen a la mente y luego o durante la documentación. Para la lluvia de ideas podemos utilizar técnicas tales como, primero, el mapa conceptual o el mapa de conceptos, la escritura libre y las listas focalizadas, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros vamos a aplicar en la estrategia del caracol, ¿sí? En el libro, perdón, en la película, la estrategia del caracol, vamos a aplicar todas estas técnicas, ¿sí? Para las cuales vamos a escribir, hacer la preescritura y luego la escritura de un ensayo final. Más o menos, usted en el internet va a encontrar muchísimos ensayos, ¿sí? Yo los tengo a casi todos. Así que cuidado con copiarme, aunque la mayoría de ensayos están en pay-per-view, ¿no? Pago por ver. Entonces usted tiene que pagar para poder ver esos ensayos. No creo que se vaya a gastar su dinero para poder hacer algo que lo puede hacer solo, ¿no? Entonces, igual, ustedes tendrán que presentarme el mapa conceptual con el que hicieron la lluvia de ideas, con el cual hicieron la preescritura. Me van a tener que dar la escritura libre o la lista focalizada o las tres, ¿no? De acuerdo a lo que usted haya aplicado. Usted puede aplicar una, puede aplicar dos o puede aplicar tres técnicas para sacar la lluvia de ideas, pero las tres son válidas, ¿sí? Vamos a ver de qué habla cada una de ellas. El mapa de conceptos
es un diagrama en el que podemos anotar la información individualmente y conectarla a través de flechas, líneas o números. Su finalidad es organizar y relacionar las ideas entre sí para agilizar la creación del bosquejo, ¿sí? Entonces, algo muy importante que nosotros vamos a estudiar y analizar es que el mapa de conceptos o el mapa conceptual que nosotros conocemos nos permite organizar y relacionar las ideas entre sí para agilizar la creación de bosquejos. Entonces, el mapa conceptual nos permite agilizar o hacer más rápidamente un bosquejo. Sí, ¿no es cierto? Verdadero, ¿verdad? Correcto. Veamos un ejemplo de mapa de conceptos o mapa conceptual, ¿sí? Se utiliza para organizar las ideas de manera visual y relacionarlas entre sí. Veamos. Entonces, comenzamos con la elección de ideas, ¿sí? Cuando hablamos de escritura libre, ¿sí? Escritura libre, tenemos las técnicas de preescritura, ¿no? Son 3 técnicas de preescritura: la lluvia de ideas, la escritura libre y la lista focalizada. Si usted se da cuenta, la idea principal es esta, cuando hablamos de técnicas de escritura, de preescritura, y las ideas secundarias están alrededor, ¿no? Alrededor. Así es como se pone, ¿no? Entonces, el tema central o el tema tesis que se llama es organización de ideas. Dentro de la organización de ideas tenemos las técnicas de preescritura, que son 3: lluvia de ideas, escritura libre y lista focalizada. Luego tenemos el primer paso, que es la documentación. En la documentación tenemos la recopilación, la información interesante o específica, información general y recopilación de información, tanto general como específica, ¿sí? El segundo paso es la selección de ideas. La información que aparece en el texto, desechar ideas que no estén relacionadas y organizar información en un orden lógico, ¿no es cierto? Ese es el segundo paso, que es la selección de ideas. Tomamos toda la información que aparece en el texto, ¿sí? Desechamos las que no son relacionadas al texto y organizamos la información en un orden lógico. Y como tercer paso tenemos el bosquejo, o sea, el escribir los párrafos, ¿sí? El construir oraciones temáticas y formular oración, tesis o idea central, ¿no es cierto? Acuérdense que la oración tesis es la idea central, ¿sí? Entonces miren cómo las ideas principales están dentro del recuadro y las secundarias alrededor. Así es como se escribe o se hace un mapa de conceptos, ¿sí? Vemos la escritura libre. Esta técnica de organización, a ver los micrófonos, por favor. No tienes la hoja tú, te envío. No tienes. Ok. Esta técnica de organización consiste en escribir todas las ideas que vengan a la mente en un tiempo limitado. Podemos seguir los siguientes pasos para la escritura libre. Poner una alarma de 5 a 10 minutos. Es el primer paso, ¿no? O sea, en 5 minutos que suene la alarma o en 10 minutos que suene la alarma. Mientras tanto, yo me desconecto de todo y empiezo a escribir lo que más pueda acerca de lo que vi, de lo que leí, de lo que entendí, etcétera, ¿sí? Acuérdense que esto vamos a aplicar en la película, ¿no? Escribir sin tener en consideración la ortografía, gramática o estilos de escritura. Esto quiere decir que aquí no va a estar preguntándose cómo se escribe, con Z o con S. Calidez es con Z o con S. ¿Qué más? No sé, absorción es con S o con C. Con B larga o con B corta. No. Ustedes escriben como sea, ¿sí? Aquí no se considera ortografía, gramática o estilos de escritura. Y tercer punto, selecciona la información que esté relacionada con la idea central o la idea tesis, la oración tesis y desarrollarla, ¿sí? Entonces ahí está la escritura libre. Así, 3 cosas que debemos hacer en la escritura libre. Sigamos.
Y la lista focalizada. ¿Qué nos dice sobre la lista focalizada? Entonces ya tenemos dos de las tres. La primera era el mapa conceptual, la segunda la escritura libre y ahora la lista focalizada. Esta técnica consiste en crear una o distintas listas con palabras o frases claves, ¿sí? La idea principal se coloca como título y las ideas secundarias se colocan justo abajo. Esta lista nos permite organizar las ideas y relacionarlas entre sí desde el principio. Vamos a ver ejemplos sobre esto, ¿no? Entonces, como título se pone la idea principal, ¿sí? Y abajo se ponen las ideas secundarias. Vamos a ver ejemplos de esto. En este ejemplo hay tres listas relacionadas entre sí con palabras y frases claves. Como aún no hemos seleccionado la información que vamos a usar, las ideas principales están separadas y contienen sus respectivas ideas secundarias. Entonces, la primera idea principal, siglo de oro. Segunda idea principal, autores. Tercera idea principal, género. En el siglo de oro habla de España, mucha producción literaria y artística, Renacimiento español, Barroco español. En los autores tenemos a Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Tirso de Molina, Francisco de Quevedo, Galiciazo de la Vega y Luis de Góngora, ¿no es cierto? Y los géneros literarios son novela picaresca, la sátira y la comedia teatral. En base a estas tres listas focalizadas, quiero que uno de ustedes me diga de qué trata el texto o cómo le pondría el título al texto. Textos literarios. Dígame. Digamos, sería un textos literarios. Deme el título del texto. O sea, ¿cómo le pondría el título de esta obra o de lo que usted va a escribir? Digamos que usted ya hizo esas tres listas focalizadas. ¿Sí? ¿De qué quiere hablar entonces? ¿Cuál es el título del texto? A ver, vamos, pensemos. Amorío español, no sé. Amorío español, no. Ahí no habla nada de amorío. ¿Sería la reencarnación española? No, reencarnación. ¿De qué reencarnación habla? No, en base a lo que dice ahí. Teatro español. No. Yo le pondría. A ver, siga, dígame. No, sí, A ver, podríamos ponerle. Si habla de siglo de oro, habla de autores y habla de géneros. ¿Estamos hablando de qué? La De una obra. literatura. Las obras literarias o la literatura española. La literatura española en el siglo de oro. ¿Por qué me habla del siglo de oro? Entonces, me habla de España. En el siglo de oro hubo mucha producción literaria y artística. En el siglo de oro está el Renacimiento español y también está el Barroco español, que hablan, esto habla de literatura, ¿sí? De literatura, básicamente. Autores, me da un montón de autores y me supongo que los autores son del siglo de oro, porque todo es concatenado. Y los géneros literarios, los géneros que utilizaron estos autores que son del siglo de oro. ¿Sí se da cuenta cómo va concatenado todo? Entonces yo llego a la conclusión. Voy a estudiar o estudio, o más bien aquí sería estudio de la literatura española en el siglo de oro. Algo así debe ser. ¿Sí? Veamos. Bueno, después vemos a ver si que nos da esto, ¿no? Segundo paso, selección de ideas. ¿Sí? En este paso consiste en decidir qué parte de la información estará en el texto tomando en cuenta las preguntas iniciales. Objetivo, audiencia, idea central y organización. ¿Sí? Segundo, desechar toda la información que no esté directamente relacionada con nuestra idea central.
Y tercero, organizar la información en torno a la idea central en un orden lógico y pertinente al objetivo del texto, ¿no es cierto? Entonces veamos un ejemplo de selección de ideas. Pensemos que estamos en un curso sobre literatura española que se enfoca en el siglo de oro. ¿Sí se dan cuenta? La profesora nos ha pedido que demostremos lo que hemos aprendido en la clase en un total de 2 páginas. Ya hemos hecho nuestra lista de focalizada que estamos viendo a mano derecha con todos los temas, autores y géneros literarios discutidos en clase. ¿Podremos cubrir toda la información de esta en 2 páginas? ¿Sí? Entonces, aquí vemos todas las ideas, ¿no? Todas las ideas que hemos sacado y hemos seleccionado, ¿no es cierto? Entonces hablaba de España, Renacimiento europeo, mucha producción literaria artística, Renacimiento español, Barroco español, vulgarización humanística, finales del siglo XV al siglo XVII, los autores, todos los que ya habíamos visto, y aquí le añade Pedro Calderón de la Barca, ¿no? Los géneros literarios, tenemos la novela picaresca, la sátira, la comedia teatral, pero también tenemos poesía y ensayo, ¿sí? Aquí ya hay más temas o más ideas secundarias que podemos tener, ¿sí? Entonces, con esto, veamos qué podemos hacer. Resaltar toda la información seguramente nos tomaría más de 2 páginas. Estamos contestando la pregunta que es aquí. ¿Podremos cubrir toda la información en 2 páginas? Pues aquí nos dice, resaltar toda la información seguramente nos tomaría más de 2 páginas. En este caso, nos podemos hacer preguntas tales como, ¿qué quiero resaltar sobre el siglo de oro exactamente? ¿Cómo puedo incluir los 4 géneros literarios sin tener que desarrollar párrafos sobre todos los autores? ¿En quién nos enfocamos mayormente durante el curso? De esta manera, delimitamos nuestras ideas para que el ensayo cumpla con su criterio. Entonces, ya tenemos algo más reducido en esto de aquí, ¿sí? Y vamos a entender que hay cosas que no es necesario poner, otras cosas que sí. Tercer paso, empezamos con el bosquejo, ¿no es cierto? Una vez que ya tenemos la lista focalizada, la selección de ideas ya bien definidas, ¿sí? Nuestro tercer paso será el bosquejo. Es el último paso para la organización de ideas. Se trata de expresar las ideas en nuestras propias palabras a través de oraciones completas. En la próxima diapositiva hay un diagrama con la estructura del bosquejo. Entonces aquí está el diagrama de un bosquejo de ensayo. Comenzamos con un tema, comenzamos con el tipo de ensayo, comenzamos con la introducción, la oración gancho, o sea, la oración que va a enganchar a la gente, el contexto y la oración tesis. El desarrollo, que va a ser estructura de párrafos, idea central de párrafo, oración temática, oraciones secundarias. Conclusiones, resumen de las ideas centrales y comentario final. Este es el trabajo final que yo voy a recibir de la película La Estrategia del Caracol. ¿Sí? El análisis de la película, el resumen, el ensayo de la película, la parte extractada de la película. Pueden ser mínimo, como mínimo, unas 20 hojas por lo menos que escriban, ¿sí? Para poder escribir todo esto, ¿no? Vamos a hacer lo básico, ¿sí? Vamos a hacer lo básico. Aparte de esto, vamos a ir generando nuevos temas también que en estos días vamos a estudiarlos también, ¿sí? ¿Cómo creamos un bosque? Obviamente, veamos el tema. Bueno, ahí podemos ver ya sobre el tema, ¿no? Pero la estrategia del caracol, la película está, tenemos que ¿Esa es la hacerle un estructura que vamos a ensayo. utilizarla? ¿Estamos claros? Esa es la estructura que vamos a utilizar para realizar el deber. Esa es la estructura que ustedes van a seguir para presentar el deber. Obviamente, como les dije, en el internet hay un montoncísimo de ensayos que ustedes, bueno, no los pueden ver porque la mayor parte, o creo que todos, están en pay-per-view, o sea, pago por ver. Pero, sin embargo, no les resultaría muy
muy oneroso que lo copien, porque yo todos estos ensayos los paso por el detector de copia, de plagio, y si yo encuentro plagio lo voy bajando conforme al porcentaje de plagio que tengan. Por ejemplo, digamos, porque en los ensayos no se pone ni, como es, no se pone ni referencias ni nada de eso. Un ensayo es un escrito suyo. Un ensayo es un resumen suyo, lo que usted entendió, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer también preguntas sobre la película, ¿no? Vamos a tener un día en el cual nos vamos a sentar en mesa redonda y vamos a departir, a dividir el curso en unos 2, 3 partes y vamos a hacer un careo sobre la película, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal, etcétera? Y van a ver que a partir de esta película podemos sacar miles de cosas para poder trabajar. Pero esta es la primera, ¿sí? Cuidado con el plagio en este trabajo, ¿sí? Digamos, dígame. Disculpe que lo interrumpa. ¿Qué tipo de ensayo sería esa, con ese tema de esa película? Sería un ensayo descriptivo. Puede ser un ensayo descriptivo o puede ser un ensayo argumental, si usted argumenta la película. Pero ya les voy a decir, yo les digo qué tipo de ensayo van a hacer, porque realmente puede ser argumental, o sea, argumente la película. O sea, que significa que explique el por qué se dan esas escenas en la película, ¿no? Si es descriptivo, va a describir la película, o sea, va a ser un resumen de la película nada más, pero no va a ser o puede ser un ensayo crítico, ¿sí? En donde usted va a criticar la película, ¿sí? No va a ser como critican las mujeres o los hombres, no, lo que va a ser crítico de la película, una persona que va a dar una crítica de la película sobre, ¿te pareció bien? ¿Está mal? Por esto, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de ensayos, pero vamos a ver, o los dejo a libre albedrío como ustedes quieran, ¿no? Y les explico qué tipos de ensayos hay y cuál usted quisiera hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Eso por un lado. Por otro, lo que les decía, si es que hay un plagio, por ejemplo, usted copia algo de alguna página de internet, algún ensayo del internet, yo lo paso por mi detector de plagio y me sale que se ha plagiado 30% del ensayo, ¿sí? Entonces yo le bajo 3 puntos de 10, ¿sí? Y le califico sobre 7 lo que tenga escrito. Si es que está bien escrito, si es que no tiene faltas de ortografía, si es que tiene bien argumentado, si es que está bien hilado las ideas, todo tendrá su 7. Caso contrario, le seguiré bajando sobre ese 7 el valor que sea necesario para rectificar los errores que ustedes tengan en ese ensayo. ¿Me hago entender? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un 40% de plagio, ya tiene 4 puntos menos y sobre 6, yo le califico la argumentación que usted tenga en las faltas de ortografía y todo eso que usted tenga en el ensayo. Entonces, tenga mucho cuidado en el plagio. El ensayo es algo que usted piensa, que usted analiza. Asimismo, hay trabajos que yo he visto y son muchísimos los trabajos que me presentan, que cuando les pongo uno al lado de otro, Dios mío, parecen fotos. Y no me doy cuenta por el escrito, me doy cuenta por las faltas que cometen. En el uno le falta una tilde, en el otro le falta una tilde. En el uno le puso una Y en vez de una I, en el otro también le puso una Y en vez de una Y en vez de una I. Y así, o sea, es como en matemáticas, ¿no? En matemáticas, el profesor, en mi caso, por ejemplo, yo cuando doy análisis matemático, ¿sí? Yo no reviso realmente el procedimiento general, porque en una sola mirada yo ya me doy cuenta que si está bien o está mal. Yo reviso los errores y encuentro 3, 4, 5 deberes igualitos, con los mismos errores, el mismo mal procedimiento. Por lo tanto, todos son copias, ¿sí? Entonces es fácil darse cuenta cuando hay una copia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cometen los mismos errores. Lo mismo es en esto. Se ve el mismo tipo de escritura. O sea, cuando hay una copia, tal vez no sea copia fiel, pero es una copia
cambiar algunas palabras, algunas cositas, porque es lo que dicen los estudiantes. Si yo le cambio ahí cualquier cosa y ya pasa, no es así, porque el momento de estructurar ustedes el párrafo en el desarrollo nomás, yo leo 2 párrafos, 3 párrafos y ya sé que es suyo o no es suyo. Pero yo, en mi mente, yo tengo los párrafos de cada quien que leo. ¿Sí? Voy por el otro párrafo y ya me doy cuenta de que tiene la misma argumentación, tal vez con otras palabras, pero es la misma argumentación. O sea, es exactamente los mismos errores que cometen. ¿Sí? Exactamente los mismos errores. Entonces ahí uno se da cuenta que están plagiados entre ustedes mismos. Esos trabajos plagiados tienen automáticamente 0. O sea, si usted copia el trabajo de un compañero, así le cambia palabras, si yo me doy cuenta, no tiene opción a reclamar, tienen 0 en su trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, y tal vez sea el único trabajo que yo les envíe como talleres, que vale 3 puntos sobre 10. Ojo, cuidado. Y eso que hasta ahorita no he visto todas las notas de ustedes. Así que, por favor, tengan cuidado en eso, ¿no? El trabajo tiene que ser suyo. Pero es que, profe, yo no sé escribir, realmente yo no sé ni dar ideas, no sé ni hablar bien, por último. Pues le toca, mijo, usted está estudiando una tecnología. Si usted está estudiando una tecnología, está estudiando una educación superior, tiene su forma de hablar, su forma de disertar, su forma de decir las cosas, su forma de escribir, tiene que cambiar también, ir acorde con lo que usted es. ¿Sí? Y por favor, o sea, seamos coherentes. Yo sé que son inteligentes, que son capaces. Es como en el colegio, yo tenía 2 compañeros que eran gemelos. Y el uno era Juan Pilamunga y el otro era Cristian Pilamunga. Y eran personas, yo estudié en el colegio Pedro Carlos Guaranda, y ellos eran de campo, o sea, personas que vivían en el campo. Y yo me llevaba bien con ellos porque, no sé, me caían bien, muy buenas personas, súper sencillos, y yo nunca he tenido, o sea, nada en contra de nadie, o sea, realmente yo tengo amigos de todo tipo, entonces, ellos eran unos buenos amigos míos, y siempre me decían, oye, Marcelo, yo quiero que me ayudes porque yo ya no entiendo. Entonces, yo les enseñaba y les ayudaba en algunas cosas que ellos no comprendían, ¿no? Obviamente venían del campo y ellos no es que tengan un coeficiente menos, sino que el mismo hecho de venir de escuelitas del campo y llegan a la ciudad, tienen ciertos vacíos, ¿no? Entonces, yo les ayudaba y les daba clases. Desde ahí me gustó mucho dar clases, o sea, yo tomé mucho gusto por eso. Entonces, yo les ayudaba, les daba clases. Yo les decía a ellos, desde ese momento, sin estudiar, porque yo estaba en el colegio, estaba en 6º curso. Yo les decía, su tesis tiene que ser bien estructurada y bien hecha, porque ellos me pedían que les ayude en la tesis porque no sabían cómo hacer. Y en ese tiempo nosotros defendíamos tesis. Entonces, yo les iba ayudando y los pilitas iban haciendo. Y cuando yo les enseñaba a hablar, o sea, obviamente personas de campo tienen su formita de hablar, ¿no? Entonces, yo decía, tienes que cambiar tu forma de hablar, o sea, esa forma autóctona que tienes es buena para tu medio, pero tú vas a salir, ustedes van a salir a estudiar afuera, van a estudiar en universidades, y tal vez de aquí ya no nos veamos, pero ustedes se van a llevar esta idea que tiene que cambiar su forma de hablar, su forma de disertar, su forma de decir las cosas. Y eso lo vamos a demostrar en este examen. Entonces, había un profesor en específico, era el profesor de dibujo. Era un profesor de años, en este colegio, o sea, ya tenía nombramiento, pero era malo, mala gente, y con la gente como los pilitas, él se cargaba. Entonces una vez les dijo, ustedes no se van a graduar conmigo, porque ¿qué se van a poder graduar ustedes si son así, Los denigraba, ¿sí? Entonces a mí me daba mucho coraje porque a mí las injusticias siempre me molestaron, pero yo me las guardaba porque también era profesor mío, ¿sí? Y aparte que tenía una hija muy bonita que yo pretendía, tenía que quedar bien con él. Entonces, no, pues yo tranquilito, o sea, con el profesor, pero me daba indignación, me molestaba. Entonces yo les cogí a estos pilitas a cargo y les dije, verán pilitas,
vamos a trabajar todo este semestre, o sea, todo el último semestre del año, vamos a trabajar en su tesis. Y en la mía, obviamente, yo tenía que hacer la mía, pero vamos a hacerlo. Y ustedes se van a reunir conmigo y van a empezar a buscar información. Y obviamente en ese tiempo no había internet, ¿no? En ese tiempo teníamos que ir a la biblioteca municipal de Guaranda, sacar libros, sacar información. Teníamos que salir a Quito, a la biblioteca de la Universidad Católica, a la biblioteca a diferentes bibliotecas para buscar información. Y tocaba hacerlo. Entonces, cuando yo salía a Quito, ellos salían conmigo porque yo tenía carro, entonces íbamos con mi papá, salíamos a Quito, salíamos con ellos, nos íbamos a las bibliotecas, regresábamos y volvíamos nuevamente, ellos se quedaban en mi casa a dormir en Quito. Entonces, así estuvimos con ellos. A la final, ellos, para no alargar la historia, ellos presentaron su tesis. Y me hubiera gustado grabarles antes y después. O sea, cómo cambiaron su forma de hablar, con qué seguridad exponían su trabajo, cómo respondían a las preguntas, con qué altura, con qué conocimiento y su forma su dicción, su forma de comunicarse, su forma, o sea, les dejó con la boca abierta a los profesores. O sea, no daban crédito a lo que estaban oyendo, y más este profesor de dibujo. Y él les preguntó, les dijo, bueno, ¿y ustedes desde cuándo acá hacen esto? Entonces, ellos dijeron que sí, que se habían esforzado muchísimo. Yo no les dije que no digan que yo les ayudaba ni nada, sino que ellos mismos lo hicieron. Entonces ellos dijeron que lo habían hecho, que se habían esforzado, que había habido gente que les ayudó y que por eso están como están. Y pasaron con 10, se graduaron con 10, en ese tiempo con 20, ¿no? Sobre 20 eran las notas. En ese tiempo se graduaron con 20, sobre 20 en exposición de grado. El trabajo de grado muy bueno hicieron, bueno, eso lo hicieron ellos, yo solo les guiaba en cómo armar. Desde ahí me empezó a gustar este tipo de trabajo, o sea, de ayudar en las tesis, en los anteproyectos, de ser un guía, un tutor, ¿sí? De tesis, desde ahí, desde el colegio. Y la universidad no fue la excepción, no fue la excepción. Y cuando yo terminé de estudiar, seguí una maestría en gestión de proyectos y bueno, quiero seguir un doctorado en proyectos, ¿no? Pero están carísimos, más de $30,000 cuesta, pero algún momento se acerca. Y esa es la situación, es la situación. Entonces, yo creo que sí se puede, o sea, sí se puede porque en el caso de estos muchachos se pudo. Y era un caso casi imposible, porque imagínense lo que es una personas de campo y de la sierra. O sea, bien complicado hacerles cambiar, primero esa vergüenza que tienen para exponer. Eran indígenas de campo de allá, de los indígenas guarangas que se llaman, ¿no? De los indígenas guarangas, eran familiares, entonces imagínense la vergüenza, imagínense, siempre eran así tímidos, eran callados, pero cuando conforme pasó el tiempo empecé a ver cómo ellos despuntaban cuando se les impulsaba, se les animaba, se les daba ánimo, se les daba, vamos, fuerza, chicos, sigamos adelante. Y ellos lo hacían, ¿no? Ellos lo hacían y lo hacían muy bien. Entonces, todo es susceptible de cambio. Por eso les digo, ninguno de ustedes está exento de que puedan hacerme este trabajo excelentemente bien. Y obviamente van a tener que exponerlo, ¿no? Delante de un jurado calificador van a tener que exponer este ensayo. Entonces, vamos a ver cómo, o sea, tengo mucha expectativa con ustedes, así como con el otro curso, que les mandé el mismo trabajo, y vamos a trabajar en eso, ¿no? Entonces, vayan analizando y vayan estudiando esta situación, ¿sí? Bien, entonces, este es el diagrama que vamos a hacer. Vamos ahora. ¿Cómo creamos un bosquejo luego de organizar nuestras ideas? Primero, luego de haber establecido la idea central del texto, podemos armar la oración tesis. O sea, una cosa, la idea central, ¿sí? Es una frase y en base a esta frase es la oración
tesis, ¿sí? En base a esta idea central de la oración tesis. Tan pronto sabemos el objetivo del texto y cuál es nuestra audiencia, podemos describir qué tipo de ensayo tenemos, argumentativo, narrativo, etc. Entonces, ustedes, ¿cuál es el objetivo del texto que van a escribir con relación a la película? ¿Cuál va a ser la audiencia que ustedes van a tener para poder exponer este texto? ¿Sí? Y según esto, ustedes tendrán que hacer un texto, un ensayo argumentativo, un ensayo narrativo, puede ser un ensayo crítico, etcétera, ¿no es cierto? La información documentada en el primer paso nos permitirá contextualizar nuestro ensayo, es decir, tomar en consideración las ideas generales y específicas antes de escribir. Entonces vamos a contextualizar nuestra información, ¿no es cierto? Cuando documentamos nuestra información, ya aprendimos cómo documentar la información, ¿sí? Entonces vamos a contextualizar en base a eso nuestras ideas generales y nuestras ideas específicas, ¿sí? Dice, al seleccionar las ideas más importantes podemos entonces crear oraciones temáticas para luego construir los párrafos de desarrollo, ¿sí? Entonces ahí vemos varias oraciones temáticas. Como la película dura bastante, ustedes van a tener varias oraciones temáticas, varios temas. Y para ello nosotros vamos a ir analizando esa película en estos días, ¿sí? O mañana, ¿sí? Bueno, mañana no la van a ver hasta mañana, ¿no? Pero pues es la próxima semana. El próximo lunes y martes nos dedicamos a hacer un ensayo, un trabajo crítico sobre la película, algunos temas que vamos a hacer, podemos hacer un trabajo asíncrono, ¿sí? Sobre la temática en grupos, etcétera. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Chévere, vamos a trabajar con eso. De ahí viene el resumen sobre los pasos para la organización de ideas. Veamos el resumen. Primero que tenemos entonces es la preescritura, ¿sí? La preescritura en donde tenemos objetivo, audiencia, idea central y organización. Luego viene el primer paso. Una vez que ya tenemos la idea de cómo vamos a preescribir nuestro tema, entonces el primer paso va a ser la documentación. Vamos a reunir información y vamos a producir ideas. El segundo paso es la selección. Seleccionar en torno a la idea central y descartar el resto. Y el tercer paso, hacer un bosquejo. Expresar las ideas en oraciones completas. ¿Sí? Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y terminamos con nuestro bosquejo para luego ya hacer nuestro ensayo. Entonces ustedes tendrán que presentarme el bosquejo y el ensayo. Y el bosquejo tendrá que tener mucha similitud al ensayo, pero el ensayo tendrá que ser mucho más ordenado, ¿sí? Para concluir, la preescritura es un proceso de reflexión previo a la escritura, en el que se establece el objetivo, la audiencia, la idea central y la organización de un texto. Segundo punto, la organización de ideas es el método que utilizamos para estructurar nuestras ideas antes de expresarlas de manera clara y lógica en un texto. Tercer punto, hay distintas técnicas que podemos utilizar para la lluvia de ideas que son el mapa de conceptos, la escritura libre y la lista focalizada. Asimismo, debemos seguir 3 pasos para la organización de ideas: la documentación de la información, la selección de ideas y el bosquejo. Aquí está todo lo que hemos visto en este día. ¿Sí? Todo lo que hemos visto en este día. Entonces, ya ustedes tienen toda la idea sobre lo que vamos a trabajar. Bien, 7:25, 7:30, 8:30, ya son las 8:09, 8:10. Faltan 20 minutitos. Vamos a tomar lista. Vamos a ver qué tenemos de ver. Bueno, aquí vienen las ideas principales y secundarias del texto, pero lo vamos a ver la próxima clase, el día de mañana, ¿sí? Mañana vemos ideas principales, ideas secundarias y seguimos con todo lo demás. Vamos a trabajar también, bueno, con esta novela, no es novela, sino esta película que ustedes van a ver. Para la próxima semana tiene que estar vista ya la película.
y tienen que, y vamos a ver si es que realmente la vieron. O sea, voy a preguntar a cada uno de ustedes qué entendieron la película, si en forma general, en forma sobre todos los actores, las personas que estaban ahí, qué papel cumplía tal persona, qué otro papel tenía este, por qué hicieron esto. Vamos a trabajar en eso, ¿sí? Bien, vamos a tomar lista. Vamos a tomar lista y nos retiramos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Y que, yo, Dígame el fin. pero eso o sea, creo que nos explique o me explique, pero sería después que tome lista, porque me imagino que va a demorar ¿Ya qué quiere en que le tomar la explique? lista. O sea, ciertas diferencias hay entre el bosquejo y lo que es el ensayo, semejanzas y diferencias. Ya, listo. A ver, tenemos 2 minutos para que se acabe, ¿sí? Vamos a salir y vamos a volver para tomar lista y le doy la respuesta a él, ¿sí? Regresamos Ok. enseguidita, por favor. Ok, muchas gracias. Vamos a comenzar tomando lista. A ver. Hoy estamos 7 de febrero, ¿no? 7 de febrero de 2022. Lunes 7, correcto. Vamos, Aguayo Jordan. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, gracias. Agila Alexander. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas noches, gracias. Almeida Elkin. Buenas noches, señor presente. Buenas noches, gracias. Arevalo Jean. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, gracias. Kawa Jonathan. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Cedeño Vinicio. ¿No está? En el chat. Ah, ya, correcto. Ya. Ok, Cedeño Vinicio. Cisneros Elvis. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Gracias. Córdoba Josué. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. De la Cruz, Natalie. Ok, gracias, Natalie. Flores Denis. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, buenas noches. Galeas Lady. Buenas noches, Inge, presente. Buenas noches, gracias. Perdón. García Paul. Paul García. ¿No está? Presente, presente. Ah, ya. Listo, gracias. García Edwin. Presente. Gracias, Edwin. Vamos, González Lady. Buenas noches, Inge, presente. Ok, gracias. Vamos con John Chávez. Presente. Gracias, muy bien. Mora Yuri. No está, correcto. Perrazo Alex. No está, bueno. Pico Cristian. Tampoco está, bueno. Rosales Betancourt Joseph. Ok, gracias, gracias. Joseph, Rosero Jason. Presente, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, gracias Jason. Vallecilla, ya está retirada ella. Valle Kevin. Presente, ingeniero, buenas noches. Gracias Kevin, buenas noches. Vélez Caterine. Presente, Inge.
Ok, listo. Gracias, Caterina. Ya te vi. Zambrano Darío. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, gracias, Darío. Zamora Carlos. Presente, buenas noches. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que falte? Están todos, En el ¿no? chat creo que un compañero habló de que tenía, le habían apagado el micrófono. O sea, está mutado. ¿Cuál? Alejandro Pico dice. Dicen, no Alejandro me, Pico. Ah, ya. Alejandro Pico. Ah, ya, listo. Gracias, Alejandro. No me di cuenta. Pico. A ver, Pico Checaiza. ¿Cristian o Cristina? Cristian. Escríbanme en el chat. Cristian. Ya. Y- Ah. Ok, listo. Ya estás en lista. Perfecto. Ahora sí vamos con lo que nos dice el compañero. ¿Cuál es la diferencia entre un ensayo y y un bosquejo, me decía, ¿no? sí, diferencias y semejanzas, así que daba el tiempo. Ya. Bueno, un bosquejo, a ver, déjeme ver. Realmente un bosquejo solamente es un borrador, ¿sí? Es un borrador en el cual nosotros lo que hacemos es ya es solamente una literatura rápida sobre lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, veamos un poquito acá. A ver, veamos un poquito eso. Aquí está. Miren, sí se ve, ¿no? Sí, Aquí tenemos sobre el ensayo. Es un texto en prosa, analiza, interpreta o evalúa. Es un género literario, sintetiza un tema significativo, flexible. Los tipos de ensayo pueden ser narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, ¿sí? Y la estructura del ensayo es la introducción, el desarrollo y las conclusiones, la parte básica, ¿no? Bueno, la monografía y aquí tiene el bosquejo. El bosquejo, en cambio, es un borrador. El bosquejo tiene muchos detalles, ¿sí? Lo que no tiene el ensayo tiene lo propio que es del ensayo. El bosquejo puede tener muchos detalles porque usted va a escribir muchísimas cosas sobre lo que vio en la película, ¿sí? Pero el ensayo ya tiene que ir filtrando todo eso. Es importante el bosquejo porque da ideas y da un plan de estudio, ¿no? La estructura del bosquejo, ¿sí? Bueno, ahí tiene números romanos, números naturales, letras mayúsculas, letras minúsculas. No es muy bien estructurado el bosquejo, puede ser como usted crea conveniente. Y el tipo de bosquejo hay los bosquejos simples y los bosquejos compuestos, pero no está por demás lo que lo que hemos aprendido. Eso es el bosquejo. El bosquejo es un borrador. Es algo que nosotros vamos a escribir y no tiene a veces ni pies ni cabeza, solamente vamos a escribir rápidamente y luego hacemos el borrador en sí, o sea, el bosquejo, y luego sí lo plasmamos en el ensayo ya en una forma ordenada. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre el bosquejo y el ensayo. Similitudes entre el bosquejo y el ensayo no hay. O sea, tal vez que los dos son escritos, ¿no? Son escritos que van a servir para un mismo fin. Tal vez ese sea la similitud. Pero más son las diferencias, ¿no? El bosquejo es un borrador que da muchos detalles, es importantísimo. En el bosquejo se hace la lluvia de ideas. En cambio, en el ensayo ya la lluvia de ideas está y ya está estructurada, ¿no? Estructurada de forma que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, eso sería la diferencia entre el bosquejo y el ensayo. ¿Sí está claro? sí, para mí sí. ¿Algo más? No, Una solamente pregunta. Dígame, Ley. ¿Ese trabajo lo vamos a realizar nosotros o conjunto con usted?
El trabajo tiene que hacer ustedes, pues. No, no lo hago yo. Y me dices, de cada uno tiene que hacer un trabajo, son 20 y pico de trabajo. Y acerca, usted dijo que máximo 20 hojas, ¿tienen que ir 20 hojas? Ah, sí, claro. Vamos a ver, ya les voy a indicar más o menos cuántas hojas van a hacer. Pero tiene que estar bien estructurado. Lo que pasa es que la Pero usted los va a guiar, diga, ¿o no? obviamente que tengo que guiar, ya les estoy guiando ahorita. Pero no puedo, por ejemplo, ir puntualmente cómo van a hacer. O sea, usted tiene que saber qué tipo de texto van a hacer, como les dije, ¿no? Puede ser expositivo, narrativo, puede ser crítico también, ¿sí? Todo depende, o sea, de cómo usted quiera hacerlo. Pero lo que sí yo les doy las pautas básicas, o sea, todo lo general. Y ustedes se van a lo particular, o sea, todo lo que quieren hacer y cómo lo van a estructurar. Yo voy a explicarles cómo se estructura un ensayo, aunque ustedes ya deben saberlo. Yo les voy a explicar cómo se estructura el bosquejo, ¿sí? Más que todo el bosquejo no está estructurado. ¿Para qué? Es una lluvia de ideas. Pero con lo que ya hemos estudiado, estúdielo bien nuevamente y se va a dar cuenta de que va a tener la facilidad para resolver el trabajo. Lo que sí van a hacer ahora, por ejemplo, en esta semana, es ver la película y ya sacar todas las ideas que puedan. Todas las ideas que puedan, vayan escribiendo, o vean la película una vez, siéntense, como dice el escrito, tomen 10 minutos y empiecen a escribir todo lo que se les venga a la mente. Eso es lo primerito que van a hacer. Todo lo que se les venga a la mente van a escribir. Hojas, todo lo que sea. ¿Sí? Tampoco me van a poner 3 párrafos y ya. No, tienen que escribir sobre la película, ¿no? Todo lo que ustedes vengan, todo lo que ustedes vean que es importante, todo, me van a escribir. Luego pueden verla una segunda vez, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan las técnicas de lectura? Cuando leíamos una vez y después teníamos que volver a releer, lo mismo con las técnicas visuales. Ustedes ven una cosa y tienen que volver a ver para entender algunas cosas. Como una retroalimentación. Como retroalimentación, perfecto, Denis, muy bien. ¿Sí? Y Entonces, ahí creo que se retira lo que está de más y lo que no, ¿verdad? así es. Sí. Igual lo que dice John es claro, ¿no? De ahí se va retirando lo que está bien, lo que está mal, se va retirando lo que está bien, se va poniendo, y de ahí ya vamos estructurando esa lluvia de ideas, ¿no? Hasta llegar a un buen bosquejo y de ahí lo pasamos ya a hacer el ensayo. La próxima semana, hoy terminamos un tema, mañana terminamos un tema. La próxima semana vamos a trabajar en la película, ¿ya? Vamos a trabajar con un foro en la película. Vamos a hacer un foro, ¿sí? Este se llama Cineforo. Entonces, ustedes van a ver la película. No podemos ver en clase porque es muy larga, pero ustedes la van a ver en casa y en nuestra siguiente hora, el próximo lunes, vamos a tener un cineforo en donde vamos a hablar sobre la película. Yo les voy a dar temas, ustedes van a escribir, me van a leer, a ver qué pensaron, qué no pensaron, etcétera. Entonces, va a estar chévere. ¿Para qué? Listo, chicos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense, que tengan una excelente noche y muchas gracias por todo. Las notas muy probablemente ya estén para mañana. La película se llama La Estrategia del Caracol y la encuentra en YouTube. ¿Sí? Muy buena película. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que tenga que decir? O si no, nos vemos mañana, chicos. Ok. Muchas gracias y una buena noche. Pasen bien. Igualmente. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.